Que el Señor les bendiga a todos. Vamos a abrir nuestros himnarios en el himno número 75. Nuestros himnarios, himno número 75. 75. Bellas palabras de vida. Lo estaremos cantando como el himno de invitación. Vamos también a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Estamos viendo la serie ADN. La pregunta que tenemos el día de hoy como título, como tema ¿es necesario el bautismo? ¿Es necesario el bautismo? La semana pasada veíamos el significado del bautismo. El día de hoy estaremos respondiendo a esta pregunta. ¿Es necesario el bautismo? Y lo hacemos en forma de una pregunta porque hay mucha gente que enseña que no es necesario el bautismo para el perdón de pecados ni para la salvación. De hecho, antes de leer Hechos capítulo 2, versículo 38, voy a leer primero lo que dice este señor acerca de el bautismo. Y dice así, pongan atención. Así que el bautismo no es un requisito previo para la salvación, dice él. Y así lo enseñan muchos, ¿ok? El ladrón fue arrepentido en la cruz y se le aseguró su lugar en el paraíso, pero no estaba en condiciones de ser bautizado. Y esa cita lo podemos encontrar en Lucas capítulo 23, versículos 40 al 43. Sin embargo, sigue diciendo, el Nuevo Testamento no reconoce a ningún creyente no bautizado. Y añade, el bautismo es un signo necesario de obediencia y discipulado. No necesitamos ser bautizados para ser salvos, dice él. Pero si somos salvos, entonces seremos bautizados. No sé cuántos de ustedes pusieron atención, no sé cuántos de ustedes pueden ver la confusión. Nota la confusión. En una oración declara que el bautismo es necesario cuando dice, el bautismo es un signo necesario de obediencia. Pero en la siguiente oración dice, no necesitamos ser bautizados para ser salvos. Primero dice que es necesario y después dice que no es necesario. Y mucha gente cree esto. De hecho, mucha gente usa este mismo ejemplo. El ladrón en la cruz. Él no fue bautizado. Y Jesús le dijo, ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esta gente también añade, siempre lo hace, siempre usa el mismo ejemplo. Y es como que si los hubieran programado, porque todos usan el mismo ejemplo. Primero el ladrón en la cruz y segundo es del avión. ¿Qué tal si una persona va en el avión y se le predica el evangelio y no hay agua en el avión y quiere ser bautizado y el avión ya va a caer, va a explotar y ya va a morir? Y cree, pero no es bautizado. ¿Será salva esta persona? Siempre la misma pregunta. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es analizar lo que dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. La semana pasada utilizamos esta misma cita bíblica y lo vamos a utilizar nuevamente el día de hoy. Ahora, antes de leerlo, entiendo otra vez el por qué esta gente enseña lo que enseña, ¿ok? No sé cuántos de ustedes saben, pero ellos enseñan para refutar lo que los católicos enseñan. Por ejemplo, los católicos dicen que todos los bebés tienen que ser bautizados. La pregunta es, ¿los bebés tienen fe? La respuesta es no, de ninguna manera. La pregunta surge, entonces, ¿por qué tienen que ser bautizados si la Biblia dice que tienen que ser bautizados solamente las personas que tienen fe? Y otra vez, entiendo por qué enseñan lo que enseñan y por qué están diciendo lo que dicen.
Pero tampoco es lo que la Biblia dice. Mira, por ejemplo, 2:38 del libro de Hechos. Dice así. Desde el 37. Al oír esta gente lo que Pedro ya había predicado, el evangelio de salvación, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es el siguiente paso después de haber escuchado el evangelio? Creemos, pero ¿qué es lo que ahora debemos hacer? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si el bautismo no es necesario, entonces ¿por qué Pedro lo menciona en este pasaje bíblico? Si el bautismo no es necesario, ¿por qué Pedro lo menciona como algo necesario para el perdón de pecados y así recibir el Espíritu Santo? Incluso la gente viene y pregunta: ¿qué haremos? La respuesta de Pedro es muy clara, muy sencilla, muy directa: arrepentíos y bautícese. Eso es lo que deben hacer. Entonces prácticamente podríamos concluir aquí y contestar a la pregunta que hicimos: ¿es necesario el bautismo? Bueno, de acuerdo a Pedro, sí. Arrepiéntase y bautícese para el perdón de los pecados. Sin embargo, tenemos otro ejemplo de que cuando esta gente escuchó lo que dijo Pedro, ¿saben lo que hicieron más de 3,000 personas en ese momento? Eran como 3,000 personas. Digo más de 3,000 porque eran como 3,000. Pero ¿sabes lo que hicieron? Hicieron exactamente lo que Pedro les dijo que hicieran. Se arrepintieron, porque dice, se compungieron de corazón, y después dice que se añadieron aquel día como 3,000 personas fueron las que fueron bautizadas. Si el bautismo no es parte de nuestra respuesta de fe, entonces, ¿por qué lo dijo Pedro? Entonces, ¿por qué 3,000 personas se sometieron al bautismo si no era necesario? ¿Por qué? No sé cuántos de ustedes han escuchado esta frase. Hay una gran diferencia para mucha gente entre lo que es importante y lo que es necesario. Yo sé que puedo poner muchos ejemplos de esto. Algunos dicen que el bautismo es importante, pero no necesario. Por eso lo trajimos. Otra vez, ellos dicen el bautismo es pero muy importante, pero no es necesario. Solamente te voy a dar algunos ejemplos, ¿ok? Si tú le dices a tu hijo, Rosa, si le dices a tus 2 hijos, es importante que no jueguen en la calle. ¿Es necesario que ellos no jueguen en la calle o pueden jugar en la calle? La respuesta es sencilla. Si es importante, es necesario. Porque de acuerdo al ejemplo que acabamos de dar, si una madre o un padre le dice a su hijo, no juegues en la calle, no solamente es importante, es necesario que ellos no jueguen en la calle. O se tendrán que someter a las consecuencias, al castigo. Otro ejemplo, otra pregunta.
¿Es importante amar a Dios, pero no necesario? Porque algunos pueden pensar, es importantísimo amar a Dios, pero ¿no es necesario? No. Si es importante, es necesario amar a Dios. ¿Me entienden? Ahora yo entiendo por qué la gente a veces dice, hay cosas que necesitamos, pero hay cosas que son importantes. Y ya comienzan a hablar sobre cosas personales, por ejemplo, yo necesito el agua, yo necesito alimentos y cosas así. Y hay cosas importantes en mi vida, como por ejemplo ropa, pero no es necesario, pero creo que sí es necesario, ¿cierto? La mayoría de las veces, si es importante, va a tener que ser necesario. Así que lo que dice esta gente, el bautismo es importante pero no necesario, está totalmente errado, totalmente mal. Lo que Pedro está enseñando es necesario y por eso les dice a estas personas que se arrepientan y que se bauticen. Si no era necesario, ¿por qué lo dijo entonces? Número 2. Debemos hacer todo lo posible para obedecer todos los mandamientos de Dios. Amén. Todos, absolutamente todos. Como seguidores, como discípulos de Cristo, como cristianos, ¿se supone que debemos hacer todo lo posible para obedecer cada mandamiento de Dios? ¿Cada uno de ellos? Claro. Por supuesto que se supone que tenemos que obedecer cada uno de los mandamientos de Dios. Si decidimos voluntariamente no obedecer un mandamiento de Dios, de Jesús, ¿podemos decir entonces realmente que somos cristianos? La respuesta es no. Definitivamente no. ¿Podemos realmente afirmar que somos seguidores de Jesús si elegimos voluntariamente desobedecer algunos de los mandamientos de Dios? No puedes afirmar que eres verdaderamente cristiano si decides personalmente desobedecer algunos de los mandamientos de Dios. Tenemos que cumplirlas todas. No sé cuántos de ustedes tienen reglas en el trabajo, pero ¿qué pasa si quebrantas una regla? Hay castigo. Hay castigo. En la escuela, ¿qué pasa si quebrantas algunas reglas? Hay castigos. En la casa, ¿qué pasa si quebrantas algunas reglas? Pues depende de quién esté. Si está la abuelita o los tíos, consienten a los sobrinos. Pero si está el papá, hay consecuencias. Y Dios ni es abuelo, ni es tío. Dios es el Padre Celestial. Por lo tanto, se deben cumplir todas sus reglas, todos sus mandamientos. De otra manera, hay consecuencias. Si queremos seguir a Dios, debemos seguirle completamente. Completamente. No a medias, porque ¿qué le pasará a aquel tibio? Es mejor ser frío o caliente, pero no tibio, porque ¿qué va a pasar? Te vomitará de su boca. No tengo fe si no estoy dispuesto a someterme a lo que Dios me mande. Si no estoy dispuesto, en realidad no tengo fe. No tengo fe tampoco si solamente estoy dispuesto a someterme en algunos de los mandamientos de Dios. Y es que hay mandamientos que me gusta obedecer más que otros.
Pero amar a mi prójimo, bueno, depende de qué prójimo hablemos. Si me hablan de Daniel, oye, yo puedo amar a Daniel con todo el corazón. Pero si me hablan de mi prójimo, no quiero decir nombres, pero ya me cuesta trabajo. Me cuesta mucho trabajo amar a ciertas personitas. Y por eso les digo, hay mandamientos que yo prefiero seguir que otros mandamientos. Oye, si me dijeran, si Dios me dice, congrégate, si Dios me dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Oye, yo encantado de la vida. Si Dios me dice, canta alabanzas, yo encantado de la vida. Haz oración, yo encantado de la vida. Escucha la predicación de ciertos hermanos, ya no tan encantado de la vida. Hay mandamientos que me cuesta muchísimo obedecer, pero cuando estoy dispuesto solamente a someterme en algunos de los mandamientos de Dios, no tengo fe en realidad. Necesito obedecer todos los mandamientos de Dios. Es fácil cumplir algunas de las leyes de Dios, pero eso no es lo que Dios dice que hagamos, ¿o sí? No. La fe realmente, una fe verdadera, aquella fe que se dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, aquella fe pequeñita que puedas tener, pero que sea una fe genuina, una fe realmente verdadera, hace todo lo posible para obedecer a Dios en absolutamente todo. Y entonces, esa fe puede mover montañas, no de otra manera. ¿Qué mandamiento Dios dio que se nos permita ignorar? ¿Hay alguno? Si Dios lo dio, es porque es importante, pero necesario obedecer. ¿Cierto? Totalmente. ¿Qué nos dijo Dios que hiciéramos lo que podemos decidir si es opcional? ¿Nos da Dios opciones? De ninguna manera. Si Pedro dijo que nos arrepintamos y nos bauticemos, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos y bautizarnos. Si fuésemos de los 3,000, entendemos. Si fuésemos del resto, no entendieron. Ni tuvieron fe, ni esa fe produjo fruto, reacción, respuesta. Por lo tanto, no se arrepintieron, por lo tanto, no se bautizaron. Creo que esto es una buena forma de ver a aquellas personas quienes se han bautizado y quienes no se han bautizado. Porque los que ya se bautizaron probablemente, voy a usar la probabilidad, probablemente los que ya se bautizaron es que tuvieron una fe de acuerdo a lo que escucharon, el Evangelio de Salvación. Por lo tanto, esa fe produjo arrepentimiento, confesaron y fueron bautizados como la Biblia manda. Pero aquellos que no han sido bautizados es probablemente porque o no han entendido el Evangelio o no se han arrepentido. Por lo tanto, deciden no confesar ni bautizarse. Así de sencillo.
La gran diferencia es que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Los que fueron bautizados no solamente fueron perdonados sus pecados, sino recibieron el Espíritu Santo y ahora son salvos. Pero los que no fueron bautizados o los que no han sido bautizados es porque no han sido perdonados sus pecados, ni tampoco han recibido el Espíritu Santo, ni tampoco son salvos. Por lo tanto, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si lo entendemos, es importante obedecer. Pero no solamente importante, es necesario obedecer. Si Pedro dijo que nos arrepintamos, entonces debemos obedecer. Y no solamente arrepentirnos, sino también bautizarnos. La verdadera fe siempre va a tener una reacción, siempre va a tener una acción, siempre va a dar una respuesta cuando hay fe realmente. Y es que la fe siempre da frutos. Siempre. Si tenemos verdadera fe, entonces se observará en nuestra respuesta de arrepentimiento, de confesión y de bautismo. De otra manera, no hay fe. No hay mandamiento de Dios que podamos elegir voluntariamente, desobedecer y pensar después que todavía somos hijos de Dios. Y llamar a Dios Padre, porque no lo es. Porque primero necesitas obedecer, necesitas bautizarte, necesitas nacer de nuevo. Y es entonces que Dios te adopta como hijo suyo. No antes, sino después del bautismo. El mundo, el día de hoy, está celebrando la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo se muestra en el bautismo. Dios no quiere que le obedezcamos, que hagamos todas estas cosas una vez al año. Lo que Dios quiere es que le obedezcamos y muramos juntamente con Cristo, resucitando al levantarnos de las aguas, viviendo una vida en Cristo. Es lo que Dios quiere realmente. Amén. Que pase una vez en la vida, pero adorar a Dios todos los días de nuestra vida. De esa forma, en la vida nueva que Dios nos da. No una vez al año, es todos los días. Una vez que hemos sido muertos juntamente con Cristo en el bautismo y levantados de las aguas juntamente con Cristo en su resurrección. Y solamente así ascenderemos a los cielos, juntamente con Cristo y con todos los ángeles. Y moraremos por toda la eternidad en las moradas celestiales, no antes. Otra vez, ¿es necesario el bautismo? Por supuesto que sí. Amén. Es la forma que nosotros cumplimos el Evangelio de Jesucristo. El hecho de que Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Así nosotros debemos morir a nuestros pecados, ser sepultados en las aguas bautismales y ser levantados juntamente con Cristo, así como Él resucitó. Amén. Vamos a cantar ese himno de invitación. Si hay alguien que quiere ser bautizado, puede hacerlo. Himno número 75, Bellas Palabras de Vida.